Juan 17, verso 20. Pero ruego no solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Padre, aquellos que me has dado, quiero que estén donde yo esté. También ellos, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, pues me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te conoció, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Aquí vemos en esta porción de la palabra, en el capítulo 17 de este Evangelio de Juan, donde el Señor hace una última oración, eleva una última plegaria al Padre, pidiendo por los discípulos, pero dice, no me limito solo a estos que están acá, sino que también oro y pido por aquellos que habrán de creer en mí por la palabra de ellos. Una de las traducciones en el inglés dice, los que creerán en mí a causa de la predicación o enseñanza de ellos. Lo que significa es que el Señor estaba aquí orando por cada uno de nosotros. Oraba por aquellos que habrían de ser alcanzados en un momento a través del mensaje predicado, enseñado por cada uno de sus discípulos. Aquí el Señor es muy enfático y pide algo muy claro. Y está orando por algo que él entendía y sabía que sería determinante en la efectividad del mensaje a ser predicado por cada uno de los discípulos. Oraba por la unidad. Perdón. Oraba por la unidad. Oraba para que para que todos pudiéramos llegar a ser uno, así como Él era uno con el Padre. Eso fue lo que Él nos modeló, eso fue lo que nos enseñó y eso fue lo que nos dejó como legado. Él oraba para que ese legado estuviera en nosotros. Acá tenemos claramente a un Jesús que está orando no de manera egoísta, sino de una manera profética, entendiendo que sabía lo que habría de suceder en un momento más adelante en la historia. Y vemos acá que la efectividad de la predicación del evangelio del reino tiene un ingrediente clave y sin este ingrediente pues es totalmente inefectivo. El ingrediente es justamente la unidad. Si no somos uno, así como oraba el Señor, las personas no van a creer que Jesucristo fue enviado. Van a creer lo que creyeron muchos durante mucho tiempo, que era un profeta más, que era alguien, la reencarnación de un profeta que había muerto. Van a creer muchas cosas, pero no van a creer que Él era el Hijo de Dios o que Él es el Hijo de Dios y que Dios le envió para morir por nosotros. Este Jesús que oró en este lugar, que oró de esta manera, es el mismo Jesús que modeló con su caminar la forma correcta de predicar, el mensaje correcto y la manera correcta de hacerlo. Hoy día el mensaje de la palabra, el evangelio, es inefectivo completamente, simplemente por el hecho de que no está incluido el ingrediente clave y necesario para su efectividad, que se llama la unidad. La palabra de Dios se refiere a la iglesia como el cuerpo de Cristo, y un cuerpo tiene todos sus miembros uno unido al otro, de manera que un miembro no es independiente al otro. Una parte del cuerpo no es independiente a otra, un órgano no es independiente al otro, sino que todos juntos forman algo maravilloso que es el cuerpo.
En este capítulo, en esta oración, el Señor está orando para que esto pueda ser una realidad. Porque mientras Él estuvo presente fue un cuerpo, la iglesia fue una sola, el mensaje fue solo uno, pero Él sabía que cuando Él se fuera, cuando Él ya no estuviera, la situación iba a ser diferente. Por eso Él ora, dice, oro para que sean uno. Para que así como tú y yo hemos sido uno, así ellos sean uno. En mí, yo en tú en mí, yo en ellos, y todos seamos uno. Y los demás entonces puedan creer que tú me enviaste. Pero no solo oro para que sean uno, sino oro porque donde yo esté quiero que también ellos puedan estar en un momento. Pero todo esto es determinante, todo esto es parte de un plan majestuoso que tiene el Señor, el cual necesitaba ser alcanzado, pero no iba a poder ser alcanzado si no había unidad. Hoy día muchas personas se preguntan por qué es tan difícil que las personas crean al Evangelio. ¿Por qué es tan difícil que las personas crean en un Cristo que está vivo? Si yo pude creer, ¿por qué otros no creen? La razón es muy sencilla y es que no somos uno. Hemos mutilado el cuerpo de Cristo de una manera tal que ya no es un cuerpo, es un cadáver esparcido por diferentes lugares. Hace años escuchaba la historia de un asesino en serie, el cual mutilaba a sus víctimas, los cortaba en pedazos y los esparcía por diferentes lugares. Esta persona fue conocida como Jack el Destripador. Esta persona mutilaba, cortaba en pedazos a sus víctimas y ponía los pedazos en diferentes lugares. Y había que hacer todo un rompecabezas para poder unir ese cuerpo de esa pobre persona. Si vemos la película, pues La Pasión de Cristo, esta película que fue producida y dirigida por Mel Gibson, vemos a un cuerpo de Cristo que fue golpeado, fue maltratado de una manera brutal y estaba todo lleno de golpes, moretones, estaba todo ensangrentado. Pero yo le aseguro a usted que si pudiéramos ver ese mismo cuerpo hoy día, veríamos justamente la escena descrita anteriormente de un asesino que mutiló a una víctima y esparció sus pedazos por diferentes lugares. Un dedo aquí, el resto de la mano por allá, un brazo por acá, el antebrazo por aquel lado, una rodilla aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Eso hemos hecho con el cuerpo de Cristo. Entonces, yo no puedo solo predicar de la mano, cuando aquel solo predica del brazo, aquel del antebrazo, el otro de la rodilla, el otro de las piernas, el otro del pie, el otro de la cabeza, el otro del pecho y así sucesivamente. No hay un solo mensaje, no hay una sola enseñanza y por ende entonces no es el evangelio que Cristo predicó. El evangelio que Cristo predicó fueron buenas nuevas sobre el reino de los cielos. Y todo lo que hablaba era el reino de los cielos esto, el reino de los cielos aquello, y el reino de los cielos es comparable con esto, y el reino de los cielos es comparable con aquello, y el reino de los cielos requiere tal cosa, y si no son de tal manera no podrán entrar en el reino de los cielos. Esa era su enseñanza, ese era su mensaje. Y esto era lo que predicaba. Y dijo, vayan por los diferentes lugares, entren y donde lleguen, digan, el reino de los cielos se ha acercado a este lugar. Eso era lo que le enseñaba. Eso era lo que decía. Y eso mandó a predicar. Pero hemos sustituido este mensaje, estas buenas nuevas del reino de los cielos, por otras cosas. La prosperidad, no sé qué, no sé cuánto y diferentes métodos y cómo vivir una vida feliz y abundante y llena de esto y de aquello y ha sido psicología y ha sido psiquiatría y ha sido medicina y ha sido un sinnúmero de cosas. Cuando la palabra de Dios dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Predicad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Por qué la iglesia neotestamentaria, la primera iglesia era efectiva? Llegaban los nuevos creyentes a la iglesia porque había una unidad, dice Hechos 2, que nadie tenía nada como suyo propio, sino que todos tenían en común. Dice que
todo lo repartían conforme a la necesidad que se presentaban en el lugar. Eran uno, había un solo lenguaje, se vestían igual, caminaban igual, eran inconfundibles. Y todos transmitían la presencia de Dios, transmitían la imagen de ese Cristo. ¿Por qué? Porque eran uno. En ellos se cumplió esa oración que hizo el Señor. Y muchos creyeron, y muchos se acercaron, y muchos fueron alcanzados. ¿Por qué? Porque era un solo mensaje, el reino de los cielos. Era una sola iglesia, era un solo cuerpo, íntegro. No estaba mutilado. No es lo que vemos hoy día. Y voy a ser un poco drástico en lo que voy a decir, por la razón por la cual el Islam está creciendo tanto y ha llegado a calar a todos los niveles, aún donde el Evangelio no ha llegado en muchos lugares, ha llegado el Islam, ha llegado porque es un mensaje, es un cuerpo, y donde usted va se está hablando lo mismo, y es el mismo Corán, y es el mismo lenguaje el que todos hablan. No hay denominaciones dentro del Islam. Es Islam y punto. Y donde quiera que usted va es Islam. Solo hay mezquitas. Y todos se reúnen en mezquitas. Y tienen sus rituales y sus cosas que todos hacen a la misma hora. Al mismo tiempo hablan lo mismo, se visten igual. Aunque sea una doctrina de error. Esta parte que está hablando aquí, la palabra la están poniendo por obra. Y puedo mencionar muchas otras sectas que están en la misma condición. Un lenguaje, un solo mensaje. Son unidos, son un cuerpo. Por eso crecen. Un reino dividido contra sí no prevalecerá, dijo el mismo Señor. Estaba hablando de esto mismo, del valor, de la importancia, de la necesidad de ser uno. La razón por la cual el ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue efectivo es porque Él era uno con el Padre. Él no estaba independiente, Él no estaba solo, Él no era Él y su circunstancia. No. Él estaba junto con el Padre. Él era lo que el Padre decía, Él hacía lo que el Padre decía. Decía, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre quien me ha enviado. Yo no, lo que hablo no es de mí, sino lo que mi Padre me dice que diga. Y así sucesivamente. No es la realidad que vivimos hoy en lo que tiene que ver con el pueblo de Dios. Cada congregación enseña, predica y dice lo que le parece, pero si usted va y visita, se dará cuenta que los horarios son diferentes, aunque es un tanto irrelevante. Pero si usted va, cada quien está hablando de una cosa totalmente diferente. Si no se está hablando de que en otros sitios se está enseñando lo que no se debe, se está diciendo que lo que se debería hacer es tal cosa y no se hace, etcétera, 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 etcétera. Pero ¿cuándo vamos a volver al mensaje puro, íntegro del Evangelio? ¿Cuándo vamos a volver a enseñar el reino de los cielos y lo que requiere, lo que demanda el reino de los cielos? Sin importarme lo que se esté enseñando desde otro púlpito. Mi responsabilidad como ministro de la palabra, como discípulo de Jesucristo, es enseñar lo que Él enseñaba. Él no hablaba de prosperidad, Él no hablaba de cosas irrelevantes y superfluas. Él hablaba del reino de Dios. Su acercamiento era el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios ha llegado a este lugar. Para llegar al reino de los Dios hay que hacer esto y aquello. Ese debe ser nuestro mensaje. Volvamos a ser uno, vamos a unir el cuerpo de Cristo una vez más, vamos a hacer de este cuerpo de Cristo un cuerpo, no un monstruo, no un cadáver. Vamos a devolverle la vida al unir sus miembros y predicar el mensaje. Y vamos a ver cómo Dios se va a glorificar y cómo muchos van a creer que Cristo fue enviado realmente por Dios. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Volver al original, volver a la base, volver a predicar
el reino de Dios y su justicia. Eso es todo. Si volvemos a predicar esto, todas las demás cosas nos serán añadidas. Si volvemos a perseguir, a buscar esto, todo lo demás será añadido. Todo, absolutamente todo. Y no tendremos que buscar nada más. Solo el reino de Dios y su justicia. Es sencillo, es fácil, no es complicado. No es nada del otro mundo. Simplemente es obedecer la palabra de Dios y esta dice que eso es lo que hay que hacer. El evangelio son buenas nuevas, pero buenas nuevas sobre qué? Sobre la prosperidad. Buenas nuevas sobre qué? Sobre una vida abundante, feliz y no sé qué. No, buenas nuevas del reino de los cielos. Eso es todo. Y yo les dejo con este reto, y es que podamos orar como oraba, como oró el Señor en ese momento, para que podamos llegar a ser uno y podamos volver a predicar un solo mensaje y nos olvidemos de tantas técnicas, nos olvidemos de tanta psicología, de tanta psiquiatría, de tantas cosas almáticas, de tantos conflictos y seamos uno, porque eso quería nuestro Señor, que seamos uno para que podamos reflejar su gloria aquí en la tierra. Bendiciones.